Pastor Elionir Suárez, gracias por estar acá, gracias por estar presente, bienvenido. Muchas gracias, David Guzmán. Es un gusto poder estar compartiendo contigo esta mañana. Sí, para mí es un enorme gusto de poder compartir con vos. Primero porque nos abres tu corazón, nos abres las puertas de tu casa para poder entrar, tomar un café y conversar acerca de lo que es tu vida. Y eso es importante. Entonces empiezo diciendo, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Itacurubí, en la cordillera. Mis padres ya estaban en Coronel Oviedo, pero me decidieron que el nacimiento sea en Itacurubí y en el tradicional hospital menonita, donde, por cierto, tienen muy buenas historias de ese lugar y buenas experiencias, porque la mayoría de mis hermanos nacimos ahí. Y bueno, solo fui para nacer. Según el siguiente día ya estaba por Coronel Oviedo. Entonces siempre me he considerado ovetense. Y crecí acá en la ciudad de Coronel Oviedo y continúo en esta misma ciudad. Así es. Qué bien. Y hemos visto que en la ciudad hay muchos jóvenes y deportistas, ¿no? Comienzan a salir a la calle, a hacer deporte, a caminar, muchos a hacer trote y demás. O sea, es importante el deporte, pastor. Excelente, es buenísimo. Bastante jóvenes, podemos decir que 70% de la población ovetense es joven y nos gusta el deporte. Como grupo de la iglesia los días lunes nos reunimos para jugar fútbol. No soy muy bueno en la pelota, pero por lo menos para causarles risa y compartir juntos, integramos. Bueno. Y es algo muy saludable, es algo que no solo la juventud, sino todas las edades deberían de practicar. Nosotros los jóvenes. Me incluyo porque, bueno, uno es joven en espíritu también. Y uno es joven cuando quiere ser joven también. Entonces, no, la edad no es excluyente en ese sentido, ¿no? Y es un poco esa parte de la que quiero hablar con vos. Veo que sos joven y sos pastor. Así es, Eric. ¿Y cómo eso llega a tu vida? Hace 8 años que fui consagrado al ministerio y en realidad es algo en que tenemos que aceptar de Dios cuando nos llama para una obra, cuando nos llama para un trabajo, no podemos decirle no, porque de lo contrario sucedería lo que pasó con Jonás, desobedecer el deseo de Dios o el propósito de Dios. Y esto está en mi vida desde la niñez prácticamente, porque crecí con mis padres que son pastores y siempre tuve un amor por las cosas de Dios, pero nunca esperaba que sería tan temprano mi llamado o la responsabilidad de estar pastoreando. Y desde que entendí de parte de Dios esto, porque al principio no quise aceptar, no quise entender, pero a partir de ese momento lo tomé con mucha responsabilidad y como un privilegio de parte de Dios y con un compromiso serio, ¿verdad? Que esto no es algo para jugar, sino que es algo para cumplir delante de Dios con seriedad, con responsabilidad, y que esto tiene algo que va a ser eterno, ¿verdad? La conversión de un alma o la salvación de una alma, de una persona, esto son frutos para la eternidad. Entonces nada de esta vida se compara con que un alma pueda llegar delante de Dios, ¿verdad? Y pensar y saber que como pastor tenemos un poquito, ¿verdad? Vamos a decir así, un poquito de parte de la salvación de las personas, ¿verdad? Eso genera una gran alegría y por sobre todo también un gran compromiso, ¿verdad? Porque Dios nos llamó para eso y entonces si no estamos haciendo o lo estamos haciendo mal, sabemos que va a entristecer el corazón de nuestro Padre, ¿no? Hablaste de llamamiento. ¿Cómo es que llega ese llamamiento en una persona joven, en un paraguayo? ¿Y cómo es que sientes ese llamado?
El llamado podemos entender cuando sabemos escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, uno tiene que convivir con eso, ¿no? Uno tiene que hablar con Dios y estar en comunión. Y fue a la edad de 12 años, me apasioné por las cosas de Dios. Y le pedí a mi pastor que me bautice. Y yo era muy chiquitito y me dijo, pero sos muy chico, la gente va a pensar que que tenés menos de edad. Y estaba terminando el 6º grado de la escuela. Pero yo insistí. Entonces me dijo, yo no puedo negarte. Si vos estás decidido por Dios, yo te voy a bautizar. Y eso fue lo que marcó mi vida al comienzo, ¿verdad? Y me puse a hablar con Dios, aprendimos. Yo creo que todo esto de lo que hoy vivo es gracias a la enseñanza de mis padres. Que a pesar de que mi papá y mi mamá tenían muchas actividades, ellos sabían dedicarnos tiempo a jugar con nosotros, a conversar con nosotros, a pasear, a salir juntos. Y esto generó en nosotros, en mí, un amor hacia Dios. Nos enseñó a amarle a Dios a pesar de las circunstancias. Nunca en el sentido no fue algo de obligarnos a que somos evangélicos y tenemos que seguir, no, sino nos enseñó a amarle a Dios, a conocerle a Dios. Entonces, cuando yo tenía 12 años, yo dije, bueno, es tiempo de que verdaderamente yo le conozca a Dios. Y fue cuando empecé a hablar con Dios, a buscarle a las noches, a las mañanas temprano. Mi oración no era largo, mi oración era 5 o 7 minutos, tal vez 10 en esa edad. Pero ahí yo le decía a Dios que yo quería conocer a Dios, la cual yo estaba aprendiendo en teorías, escuchaba ahí desde el púlpito o en casa a Dios de mis padres, que hizo que mi papá venga de tan lejos para predicar, para hablar de su amor. Entonces yo empecé a buscar a Dios. Y a la edad de 14 años, sin darme cuenta, yo estaba tan envolvido en el trabajo de la obra. A la edad de 14 años yo ya era un diácono de la iglesia y ayudaba al pastor en lo que sea. Y empecé a gozar de esta comunión y a querer que otros también vivan y conozcan lo que yo estaba viviendo y experimentando. Para mí era algo tan importante, tan lindo, y quería que todos conozcan a lo que yo estaba conociendo, a Dios, ¿verdad? Jesús. Saber que era tan bueno vivir con Él, hablar con Él. Y sentía que Dios escuchaba mi oración y sentía que Dios contestaba. Muchas veces no como yo quería, pero Él contestaba. Y por cierto, Él contesta. Y algo que marcó así mi vida fue de una manera muy fuerte, así donde podemos decirle que Dios quería algo mayor. Fue a los 16 años cuando tuve un encuentro muy fuerte con el Espíritu Santo. Lo que la Biblia habla, el bautismo del Espíritu Santo. Fue en un encuentro de jóvenes, un domingo ya casi terminando, donde fue algo sobrenatural, algo impresionante, donde yo me quedé solamente en el cielo 2 horas, en esa gloria, en ese poder, en esa unción, en esa presencia. Y desde ese día mi boca nunca más se quedó callada o cerrada en lo que es predicar y trabajar con las personas. Lo primero que hice al llegar a casa fue reunir a todos mis vecinos que estaban jugando en la cancha, chicas, muchachos, niños, adultos, y empecé a predicarles. Bueno, eso empezó mi ministerio. Ahí empezó mi ministerio, haciendo la obra, ¿no? Haciendo el trabajo, pero hasta ahí yo nada más era un joven de la iglesia, era un diácono, no tenía esa ambición de liderazgo ni todo eso. Yo estaba terminando mi colegio, soñaba con la universidad, tenía mis proyectos, dejar Oviedo, irme a Asunción, a la mejor universidad del Paraguay. Y en eso yo estaba trabajando y orando por eso. Pero cuando estaba terminando el colegio, 18 años, todo cambió. Yo entendía que Dios no abrió las puertas para irme. Mis padres querían mucho que yo me vaya a estudiar en Asunción. Mi mamá también, todos me apoyaban. Los hermanos, la iglesia apoyaban. Pero Dios cerró las puertas. Y empezó a abrir en lo que era el ministerio, ¿verdad? O sea, el trabajo, la obra.
me llamaban para orar por un enfermo, me llamaban para orar por una persona que estaba con problemas espirituales, me llevaban para visitar a jóvenes que estaban en las drogas y todo tipo de problemas. Y cuando me di cuenta, yo estaba tan envolvido en eso, ¿verdad? Tan envolvido en eso. Y ahí empezó, ¿verdad? Automáticamente mis pastores, que cuando eso teníamos 2 pastores, ahora tenemos más. Va creciendo la obra. Sí, va creciendo. Entendieron que había algo especial de Dios en mi vida y que ellos no podían atajar eso. Así que cuando vieron que ellos podían delegarme un poco de sus responsabilidades, de sus cargas, entonces lo hicieron y no tardaron, no tardaron en hacerlo. Y bueno, a la edad de 19 años vino, o sea que en ese tiempo mi papá, que es el pastor principal de la iglesia aquí en Coronel Oviedo, estaba un poco enfermo. Entonces la misión envió otro misionero para apoyar el trabajo, porque la obra estaba creciendo y eso fue en el año 2010, en febrero de 2010. Y yo estaba allí y este misionero me dijo, bueno, yo cuento contigo. Y bueno, empezó a contar conmigo, ¿verdad? Lo que él me decía yo hacía. Y con él aprendí bastante, ¿cierto? Con mis padres aprendí mucho, pero con alguien que no era de la familia, alguien que venía de otra cultura, de otra manera de formación, de otras experiencias, aprendí mucho con él. Y yo no sabía que él me estaba, por así decirlo, ya me estaba preparando para quedarme después atrás de él. Eso duró nada más 9 meses, el tiempo que él estuvo. En noviembre de ese año 2010, él sufrió un accidente de tránsito y se quedó tetrapléjico. Y bueno, tuvo que volver a su país, él también era brasileño. Y la misión, entonces vino a ver el trabajo y se encuentra conmigo. Y me dice, no hace falta otro obrero, no hace falta otro pastor, aquí ustedes tienen. Usted se queda enfrente de la obra. Vos ya estás haciendo y no podemos dejar de ayudarte. Vos sos la persona indicada para seguir ayudando el ministerio del pastor Eloy, que es mi papá. Tu papá ya tiene edad, ya tiene que descansar más. Entonces, y bueno, hasta el momento yo asumí cómo seguía el trabajo, continuamos, ¿verdad? Y bueno, estoy hablando mucho. Entonces ahí, como te estaba diciendo, entendí ese llamado a los 18, 19 años y tuve que aceptar y bueno. Un desafío, ¿no? Un desafío. Y cuando tenía 22 años fue cuando me presentaron así podemos decir, al ministerio pastoral, ¿verdad? Todavía era soltero y bueno, como se dice, ¿verdad? Las manos de los presbíteros, bueno, fueron puestas sobre mi cabeza en la asamblea general que se hace todos los años en la iglesia central en Asunción. Bueno, esto después de conversar con los pastores, de ver mi trabajo y de verdaderamente confirmar que Dios estaba allí, ¿no? Y hay algo muy importante que dijiste, que era familia. que es que tus padres te enseñaron a amar a Dios, ¿no? Y entonces la pregunta era, sé que tus padres vienen de Brasil, entonces un poco contarnos esa parte. Ok, mi papá vino a la misión cuando era soltero y vino en la ciudad de Pilar, asumió la iglesia en Pilar. ¿De dónde? Paraguay. Sí, pero ¿en qué país vino tu papá? Brasil, sí, vino de Brasil. Y asumió la iglesia en Pilar y todavía era soltero, tenía ya una buena edad, 30 y algo de años. Y fue ahí en donde conoció a mi mamá. Trabajaba en el liderazgo de jóvenes en la iglesia y se conocieron y bueno, se casaron. Y luego pastorearon en varios lugares como Ushuaia, Ayala, Misiones, Ayola, Dupacaraí, y luego se instalaron en Coronel Oviedo, donde están hasta el momento, donde crecimos,
y continúan desarrollando el ministerio. Y hay una barrera que como pastor calculo que tuviste que pasar, y es el hecho de que, digamos, la juventud forma parte importante. La juventud es el futuro de un país, ¿no? La juventud está asumiendo responsabilidades dentro del ministerio. Van creciendo las iglesias y los jóvenes se van sumando, ¿no? Y quedan la gente mayor también. Entonces, cuando ven a un pastor joven predicando, liderando, estar en la obra, y de repente son personas que como yo, hemos pasado los 30, ¿no? ¿Sientes esa barrera? ¿Sientes esa diferencia? ¿O cómo es que afrontas eso? Yo digo así, el propósito de Dios es perfecto. Y cuando se trata de un llamado de Dios, Dios se encarga de todos los detalles. Para mí en particular, nunca me fue difícil acercarme a una persona de edad o conversar con una persona de edad o con un niño. O sea, no elijo edades con quién acercarme a hablar. Aprendí a honrarlos a todos, como la Biblia misma nos enseña. Pablo le decía a Timoteo que le honren a los ancianos, que le respeten. Y de mi parte, siempre como dice la palabra, como a un padre, ¿verdad? Como a un papá, como a una mamá, tener a los ancianos con ese respeto. Y de mi parte nunca no sentí esa barrera de acercarme. Pero ahora, de parte de las personas mayores, hacia mí sí, porque la cultura nuestra en Paraguay se dice que si vos no tenés experiencia, ¿cómo vas a enseñar? O sea, que la cultura habla de la... Sí, la cultura no va en lo que es el conocimiento o en lo que es el estudio, la capacitación que alguien pueda tener, pero va mucho más en la experiencia. Tipo, no, exactamente, esa palabra que dijiste, así mismo. ¿Cómo? ¿Qué me va a decir este mitaí? Sí. Pero no me decían en la cara. Me enteraban por ahí. Pero como te digo, Dios es perfecto y yo no trabajé solo. La obra, la iglesia, ya tenía obreros mayores que podían ayudarme en esa área. Entonces, cuando se trata de una situación con una persona adulta, se delega a un anciano, porque la obra es un conjunto. El trabajo del pastor no es hacer todo, sino es mover la pieza perfectamente, saber dónde usar. Entonces, a los ancianos se supone que son personas de experiencia y que tienen la autoridad de Dios, que está reconocido su ministerio, bueno, tienen también la función pastoral. Entonces, ellos cumplen con ese trabajo cuando sea necesario, ¿verdad? Y Dios bendijo más mi ministerio con la juventud. O sea, podemos decir así, que me desarrollé más en el área de la juventud, con los jóvenes, con los problemas de la juventud. Y entonces la iglesia fue la iglesia donde yo estoy pastoreando, o sea que es más jóvenes. Llegamos a hacer bautismo de todos eran jóvenes, sin ningún casado, sin ningún adulto. Y actualmente continúa. Bueno, hoy, ¿verdad? Después de 8 años, la mayoría son ya parejas jóvenes, ¿verdad? Pero estamos casi todos en el mismo nivel, algunos un poquito mayor. Pero como te digo, de mi parte, no fue difícil hablar con los adultos, pero a ellos les impresionaban, o sea que cuando me veían o tipo, cuando yo iba a hablar de algo, tipo, no, pero este es un joven más del grupo, tipo. Pero podemos ver que no nos guiamos por eso, sino por la autoridad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos da la palabra correcta o la dirección correcta para tratar los asuntos, los problemas, como fue necesario, ¿no? Entonces es Él el que nos capacita y nos guía, nos instruye cada día. Hablando de jóvenes, y hablaste de tu iglesia, donde hay una cantidad importante de jóvenes. En el Paraguay existe una cantidad importante de jóvenes, ¿no? Y te pregunto,
¿Cuál es el problema del joven paraguayo? El problema del joven paraguayo. Entre ustedes los jóvenes deben conocer la realidad, ¿no? Conocen sus necesidades, conocen sus vivencias y sus cosas. ¿Y cuál es el problema del joven paraguayo? Podemos encontrar varios factores que causan problemas. Pero por sobre todo, lo que yo puedo ver es la educación que reciben en sus casas y la disciplina. Eso es el problema. Estamos creciendo sin educación de familia, en el hogar hablo, no de estudio de científico o profesional, pero de valores, de principios y tampoco corrección. Entonces eso genera un problema en la sociedad. Cuando no se le corrige, no se le enseña al niño, él crece y hace lo que su instinto siente, sus deseos, lo que le plazca la gana, porque no tuvo una enseñanza, tampoco tuvo una corrección a temprana edad. Entonces esto genera un problema y después ya es difícil corregir y curar, ¿verdad? Es importante la familia, ¿no? Muy importante. Todo viene de los principios que uno tuvo. No digo precisamente que sean evangélicos, sino la moral, los valores, la enseñanza, ¿verdad? Por muchas razones también, ¿verdad? Muchas veces los niños crecen sin padres, los padres tienen que trabajar para el sustento, entonces es difícil pasar tiempo con los hijos, uno ya llega cansado, quiere descansar, y estos serían los factores principales, ¿verdad? Del por qué no sé. Y los padres también están perdiendo la autoridad hacia los hijos. Tipo, no puedo con mi hijo, dice, no. Tiene miedo de corregirle, tiene miedo de educarle. Y esto hace que el joven crezca y, tipo, sin querer escuchar a nadie después, o sea, que quiere tomar sus propias decisiones y esto va a entender solamente después de los 30. Y es fácil hablarle a los jóvenes de Dios, tienen el corazón dispuesto a escuchar. ¿Cómo es en cuanto a tu experiencia? En cuanto a mi experiencia, los jóvenes, puedo decirle hasta los 18 años, cuando están todavía en el colegio, escuchan todavía, porque no tienen todavía sus principios formados, sus ideas, pero hablarle a un universitario cuesta más, porque ya su conocimiento ya se extendió más y le gusta descubrir, le gusta leer, y entonces les cuesta más creer la existencia de Dios. Es un problema muy grande en nuestra sociedad hoy en día. Los universitarios no quieren creer que existe Dios, o por más que creció en la enseñanza de la Iglesia Católica, no creen, y menos vivir, ¿verdad?, lo que la Iglesia enseña. Hablando de familias, ¿cómo es que el Señor te bendice con una idónea? Como Dios me bendijo con una idónea, ¿correcto? Algo muy bueno es hablar con Dios de todas las cosas. Nuestro Dios, ¿verdad?, es un papá. Yo creo que el papá ama la conversación con el hijo, o sea, que escuchar al hijo. A mí me gusta cuando mi pequeño hijo me cuenta ya algunas cosas. Me parece algo tan lindo. Y yo digo, Dios me enseña y dice, de la misma manera que esa alegría que sentí cuando le das a tu hijo a hablar, así yo siento. Cuando él te pide algo o quiere estar contigo, quiere pasar un tiempo contigo. Porque mi hijo me suele decir, quédate a jugar conmigo, papá. Y yo tengo que salir, ¿verdad? Y me conmueve, o sea que imagínate cuando el hijo le dice a Dios, bueno, yo aprendí a hablar con Dios de todo. Y siempre le contaba a Dios mis sentimientos. Y a la edad de 13, 14 años, cuando empezaba a gustarte de las nenas, yo ya le decía a Dios, le contaba, mira, sí. ¿Será esto, señor? Sí, imagínate. Estos días estaba hablando con un muchachito de 13 años y me dijo, creo que estoy sintiendo la confirmación de Dios que ella va a ser mi esposa. 13 años tiene. Y bueno, yo también pasé por eso. Entonces yo hablaba con Dios.
Pero algo que siempre le pedí a Dios es que no quería tener una novia si no iba a ser mi esposa. Porque no quería jugar con eso, no quería hacer bien las cosas. Y fue cuando yo tenía 21 años, yo en un congreso juvenil, le conocí a una hermana, una chica, ¿verdad? Y solo le vi esa noche. Yo estaba rodeado de jóvenes. En ese tiempo convivíamos con aproximadamente 100 jóvenes en la congregación. Diferentes chicas, diferentes muchachos. Bueno, era un momento muy bueno, pero mi corazón no se inclinó a ninguna. Y esa noche, cuando yo la vi, yo sabía que sentía algo diferente. Yo no la pude saludar. Yo siempre fui de llegar y hablar, hacer amistades. Por supuesto, tenía muchas amigas hasta ahora, amigos. Pero fue muy difícil. Esa noche solo lo miré de lejos, ni le pedí sus números. Y eso traje mi corazón. Pasaron exactamente 7 meses. Nadie sabía, solo yo y Dios. Y yo le decía a Dios, no quiero, no sé, es raro este sentimiento y todos los días manejo pensando en ella. Y fue entonces donde pude entender que debería de volver a verla, acercarme a conocer, ni su nombre sabía. Y bueno, volví a visitar esa iglesia después de 7 meses, fue donde nos saludamos, nos conocimos, nos pasamos nuestros números y empezamos a conversar. Y ella, por supuesto, era muy jovencita, apenas tenía 15 años, yo 21, pero ella no aparentaba 15, aparentaba más. Entonces, las cosas tenían que irse despacito, por supuesto. Sí, ir madurando. Y ella estaba por cumplir los 16, y ahí empezamos a tener amistad, ¿verdad? Después de casi 2 años, cuando ya cumplía 18, unos días antes de sus 18, yo le pedí que sea mi novia. Y bueno, ella dudó un poco, porque ella me conocía como pastor, y ella estaba en otro ambiente, decía, no, esto no es para mí. Fue un poco difícil, pero yo pude entender que las cosas estaban encaminando y que en el tiempo de Dios todo iba a pasar. Entonces ella también, nos pusimos un tiempo a orar y ella pudo entender, pudo comprender que sí, empezó a gustarse de mí también. Y después de 2, como te digo, después de 2, casi 3 años de amistad y que nos pusimos a orar, y entonces ella me acepta. Ahí el matrimonio y demás. Pastor, ¿qué le puede decir a un joven? ¿Qué mensaje le puede dar? Podemos escuchar y decir, Dios existe, es real. ¿Qué le puede decir? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas más tiempo. Solo quiero decirle a todos los jóvenes que se pongan a pensar, y si no creen que existe Dios, que pregunten y que prueben, que le desafíen a Dios y que le pregunten, Dios, si existís, quiero conocerte, quiero saber que sí existís. O sea, quiero pedir a los jóvenes que llamen, que golpeen y que aplaudan al reino de los cielos para ver si verdaderamente existe Dios. Que intenten, nadie va a intentar de balde. Yo quiero decirles que sí existe Dios y que Dios es más que un papá, que le encanta escuchar a un joven, le encanta oír sus sentimientos. O sea, tal vez Dios ha enumerado una lista de 100 chicas que yo le había hablado desde los 13 años. O sea, ahora yo digo, y siento que a veces Dios se reía, conmigo, porque yo manejando, hablo con Dios y siento que Él me escucha. Y siento que muchas veces me decían, no, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Hay un tiempo. Entonces quiero decirle que Dios le agrada escuchar, no importa la situación que está. Lo importante es que confíe en Dios todos sus secretos. Eso que no puede contar a papá, eso que no puede contar a mamá, no puede contar a un amigo. Que busque contarle a Dios, que Él escucha todo, recibe con cariño y Él disfruta dándonos su atención.
Hay un tiempo para todo. Lamentablemente nuestro tiempo ha terminado. 30 minutos han pasado así. ¡Wow! Rápidos. Gracias. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que siga creciendo tu ministerio y que puedan sentir que nosotros somos solamente un anexo de lo que ustedes hacen, hasta conocer la vida, el trabajo, el desarrollo de los pastores, de los misioneros, de las personas que aman a Dios y que Dios es real, que Dios es verdadero, que siga así desarrollando tu ministerio como ahora, obviamente con más fuerza, con más energía. Amén. Gracias por estar. Yo agradezco, ha sido un gusto enorme poder compartir mi experiencia y puedo decir que el mayor testimonio, ¿verdad?, es servir a Dios. No importa cómo empezaste, lo importante es que la gracia me ha alcanzado. Y agradezco por compartir este testimonio, esta experiencia, y quiero decirle a todos los jóvenes que sí se puede. Gracias, Eric Guzmán, un gusto enorme, y que Dios siga bendiciendo también tu vida y tu ministerio. Gracias. Amén.